Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo para todos, un saludo. Por acá está su pastor Dalmiro Salazar y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bienvenidos todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco, los amigos de la iglesia y todos aquellos que puedan estar compartiendo con nosotros este tiempo de capacitación, de entrenamiento en el proceso de discipulado de la iglesia. Como saben, estamos haciendo un trabajo de capacitación en este momento basándonos en el Evangelio de Juan y estamos compartiendo estos tiempos de enseñanza en 3 espacios. El primer espacio lo estamos dedicando a impartir conceptos, instrucciones acerca de lo que es el discipulado bíblico. El segundo espacio lo dedicamos a la enseñanza propiamente dicha del Evangelio de Juan, el texto que nos corresponda. Y el tercer espacio lo dedicamos a hacer una aplicación de lo estudiado al discipulado y a la vida del crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a hacer un alto en el estudio del Evangelio de Juan, porque ya concluimos el estudio de los 2 primeros capítulos del Evangelio. Entonces el día de hoy vamos a hacer una aplicación general de estos 2 primeros capítulos del Evangelio de Juan al discipulado y a la vida cristiana. Vamos a entrar en primera instancia en nuestro primer tiempo, que he titulado Capacitando a los Santos. En esta oportunidad nos corresponde Capacitando a los Santos número 2. Como ya aprendimos en la sesión anterior, la función principal de los líderes espirituales de la iglesia es capacitar a los miembros del cuerpo de Cristo, capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Esto es, conducir personas a Cristo y ayudarles a crecer en su fe. No debemos olvidar que la tarea principal de la iglesia es hacer discípulos. Esa fue la tarea que nos dejó el Señor. Sea una iglesia pequeña, sea una iglesia grande, tenga los recursos que tenga, las posibilidades que tenga, nuestro norte, nuestro objetivo es hacer discípulos de Jesucristo, conduciendo a las personas para que conozcan al Señor y luego ayudándolas para que crezcan en su fe. De esta manera, cuando los creyentes son debidamente capacitados, se pueden convertir en obreros dispuestos para toda buena obra y ayudar a establecer iglesias sanas sobre la base del mandato del Señor. Por lo tanto, toda enseñanza en la iglesia debería apuntar al propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora vamos a ver otros aspectos que nos pueden instruir en nuestro empeño de seguir entendiendo lo suficientemente el asunto de la capacitación del discipulado. Y en esta ocasión quiero hablarles de los 4 grandes del discipulado. El primer grande del discipulado es nuestro gran Señor. La manera principal de demostrar nuestro amor hacia Dios es guardando sus mandamientos. Dice la palabra en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este pasaje afirma que nuestro amor hacia Dios tiene que ser más que una simple expresión verbal. Debe demostrarse por la obediencia a sus mandamientos. Nuestro gran Señor Jesucristo nos explica más sobre este tema en el Evangelio de Mateo. Capítulo 22, versículo 37 al 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el primer grande en el proceso del discipulado es nuestro gran Señor, quien nos llama a amarle
con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. El segundo grande del discipulado es el gran mandamiento. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Ninguna relación humana debe estar por encima o debe ser más importante que nuestra relación con Dios. Si amamos al Señor de verdad, vamos a apartar tiempo para estar con Él. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Dice en Mateo 22, 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todo lo que escribieron los profetas. El tercer grande del discipulado es entonces la gran comisión. Tenemos el gran Señor, tenemos el gran mandamiento y ahora tenemos la gran comisión. El tipo de amor mencionado arriba también se expresa por nuestro servicio a todas las demás personas por quienes Cristo murió. Jesús nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La mejor manera de amar a nuestro prójimo inconverso es establecer una amistad con él que nos permita compartirle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Al hacer esto, el Señor nos convierte en pescadores de hombres. La mejor manera de amar a nuestro prójimo cristiano es ayudarle a ser un discípulo maduro de Jesucristo. Realizar esto nos asegura la siguiente mención del Señor en su tribunal cuando seamos juzgados: bien hecho, mi buen y fiel siervo. En Mateo 28, 18 al 20 leemos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El cuarto y último grande del discipulado es el gran compromiso. En el discipulado tenemos un gran Señor, Jesucristo, un gran mandamiento: amarle con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. La gran comisión de hacer discípulos. Estos tres grandes necesitan entonces un cuarto grande: nuestro gran compromiso. Grande es el Señor, grande es el mandamiento, grande es la gran comisión y exige un gran compromiso de parte de los discípulos del Señor. En el Evangelio según San Juan vemos que el amor de Dios resultó en acción. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa y entregó a su Hijo. Una gran expresión de amor, pues Dios exige de nosotros también que tengamos un gran compromiso. Así que involucrando todo esto, tenemos que al final esto se traduce en una vida de obediencia. Por una parte, obedecer el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y por otro lado, obedecer la gran comisión de ir, evangelizar y discipular a todas las naciones. Así que en esta primera sesión le dejo estos conceptos acerca de los cuatro grandes del discipulado, para que podamos seguir aprendiendo y seguir creciendo en nuestro entendimiento de lo que es el discipulado, el proceso del discipulado. En una próxima ocasión seguiremos compartiendo sobre esta materia. Vamos ahora a entrar en la segunda sesión de este espacio de hoy y vamos a tener unas reflexiones para orientar la aplicación de lo que aprendimos en el Evangelio de Juan en los capítulos
1 y 2. Recordando un poco el capítulo 1, podemos decir que el verdadero discipulado, el discipulado bíblico, se centra en la persona y en la obra de Jesús y su impacto en nuestras vidas. Esto es de vital importancia, debemos tenerlo claro, y es un aspecto central, muy importante para un discipulado correcto. Los aspectos centrales sobre la persona del Señor Jesús debemos conocerlos y debemos interpretarlos correctamente y tenerlos como base para el proceso del discipulado. En el capítulo 1, los primeros 18 versículos están dedicados a responder 3 preguntas. Por una parte, ¿quién es Jesucristo? El texto nos indica que Jesucristo es el Dios eterno, en plena y perfecta comunión con Dios el Padre. En segundo lugar, es el creador de todas las cosas y poseedor de la vida y la luz verdadera. Pregunta número 2, ¿qué ha hecho Jesucristo? Dice el texto de Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, en todas sus líneas, que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Pero además trajo a los hombres la vida, la luz, la gracia salvadora y la verdad que conduce a Dios Padre. Y en tercer lugar, se hizo carne y habitó entre los hombres y mostró toda la gloria de Dios en sus palabras y en sus actos. La tercera pregunta, ¿qué puede hacer Jesucristo? Puede dar vida y luz verdadera a los hombres que moran en tinieblas y proveerles de la gracia salvadora y la verdad que conduce a Dios Padre. Puede dar a todos los que creen en su nombre potestad de ser hechos hijos de Dios. Puede bendecir las vidas de los que creen en Él con una medida inagotable de gracia sobre gracia, bendición tras bendición, y darles a conocer al Dios único y verdadero. Otro aspecto importante, aplicativo del Evangelio de Juan al proceso del discipulado y a la vida cristiana, es que el Evangelio de Juan, en los versículos ahora 19 al 37, nos hablan un poco del aspecto del testimonio. En este sentido, refiriéndonos al testimonio de Juan el Bautista, nos provee de un gran ejemplo que podemos seguir para nuestro testimonio personal. Particularmente, Juan el Bautista se movió entre los judíos, se movió ante el mismo Jesucristo y se movió en su testimonio ante sus propios discípulos. Cuando estamos hablando de Juan el Bautista y presentando su testimonio a los judíos, eso representa para nosotros cuando tenemos que tratar con otras personas de otras religiones o también con los religiosos en general. Que nuestra convicción y firmeza sea el fundamento de nuestro testimonio y que nuestro testimonio ante los religiosos o personas de otras corrientes de fe siempre sea dándole la mayor importancia al Señor Jesús. Nuestro testimonio ante el Señor Jesucristo. Algunos se preguntarán, ¿tenemos que dar testimonio ante el Señor Jesucristo? Bueno, Juan el Bautista lo hizo. ¿Y en qué se fundamentó? Se fundamentó simplemente de reconocerlo como el Señor, como el Salvador. Juan el Bautista dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ante el Señor, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro máximo Maestro y líder. Y ante nuestros hermanos, ante discípulos del Señor, otros condiscípulos del Señor, debemos siempre también guiarlos a la persona de Jesucristo. Así que tenemos una dinámica interesante del testimonio de Juan el Bautista. Ante judíos se mantuvo firme y dándole importancia al Señor. Ante el Señor Jesucristo, reconociéndolo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro máximo y
superior Dios por encima de todas las cosas. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y ante nuestros hermanos o condiscípulos de Jesucristo, también siempre hacer un trabajo donde fortalezcamos su dirección siempre hacia Jesucristo. En este sentido podemos decir que el discipulado genuino dará fruto en creyentes genuinos. Debemos asegurarnos, en la medida de lo posible, de trabajar con personas que realmente han venido a ser de Cristo y han entregado sus vidas al Señor. En el Evangelio de Juan ahora, el versículo 35 al 51, ya la próxima parte del capítulo 1, podemos encontrar también un modelo, además de lo que ya hemos visto del testimonio, un modelo en cómo Jesús logró que otros le siguieran. ¿Okay? Entonces, un modelo del discipulado, los primeros discípulos del Señor Jesús. Una visión gráfica del testimonio de las Escrituras, en Juan 1, 35 al 51, nosotros podemos ver cómo algunos llegaron al Señor Jesús. Todo comienza en el epicentro del testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dirige a Juan el Apóstol, dirige a Andrés y dirige a Pedro hacia Jesús. Juan el Bautista está trabajando con Juan y con Andrés, a quienes dirige a Jesús. Indirectamente, a través de Andrés, es Pedro guiado a Jesús. Entonces tenemos allí que por el testimonio de uno, por el testimonio de otro, van personas a Jesucristo. Pero también el mismo Jesús llama directamente a Felipe y luego Felipe llama a Natanael. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos la realidad de que estas vidas, la de Juan, la de Andrés, la de Pedro, la de Felipe, la de Natanael, fueron impactadas por Jesús, por su mensaje, por su testimonio, por su presencia. La estrategia, entonces, está clara, sencilla pero muy poderosa. Vidas que han sido impactadas por el Señor, impactando a otras vidas y conduciéndolas también al Señor. Así que allí tenemos un modelo de cómo guiar personas a Jesucristo, a través del testimonio personal. Si Dios ha impactado mi vida, a través de mi testimonio puedo impactar a otro para que ese impacta a otra persona, y así sucesivamente personas van llegando a Cristo a través del testimonio personal de otras personas. De tal manera que esto nos invita a pensar muy detenidamente y en oración acerca de nuestra responsabilidad moral y nuestra responsabilidad evangelística. Es bueno considerar este aspecto vital del impacto de una vida transformada por Jesús en otra vida. La dinámica ya la vimos. Jesús dijo a Andrés y a Juan, venid y ved. Luego Andrés, impactado por lo que vio, invitó a Pedro a Jesús. Felipe, Jesús le dijo, sígueme, y Felipe halla a Natanael y le dice, ven y ve. Es decir, vemos allí una dinámica interesante de cómo estas vidas fueron impactadas por el Señor y luego fueron usadas por el Señor para impactar la vida de otros. Otras directrices que podemos extraer de lo aprendido en el Evangelio de Juan pueden ser estas. Debemos insistir en que las personas sigan a Jesús y no a nosotros o a nuestra iglesia o a nuestra orientación o entendimiento de la vida cristiana. Nuestro propósito, hermanos, es llevar personas a Cristo. Luego Dios va a tratar con ellas y las va a ubicar donde Dios ya tiene preparado que ellas van a estar. En tal sentido, también un discipulado sano siempre va a enseñar a ver y reconocer a Jesucristo como el gran Señor. Al comenzar nuestra vida con Jesucristo, no vamos a terminar igual, pues el Señor sabe que nuestro carácter debe ser tratado y Él hará lo necesario para hacer esa transformación. Y es allí donde nuestras vidas van a cambiar y vamos a desarrollar un testimonio que puede ser atrayente para otros. Así que la gran lección del capítulo 1 del Evangelio de Juan
es que, por un lado, tenemos esa gran presentación del Señor como el Dios creador, el Salvador, el dador de toda vida, el dador de toda gracia, de toda verdad, de toda bendición. Por otro lado, tenemos también el hecho del testimonio de Juan, cómo se movió con los religiosos, cómo se movió ante la presencia del Señor, cómo se movió también ante sus discípulos. Y por otro lado, tenemos esta estrategia sencilla pero poderosa de vidas impactadas por Jesús, impactando a otras vidas. Aquí tenemos pues grandes lecciones prácticas, sencillas, pero muy llenas de gracia, que nos pueden ayudar y servir si las aplicamos correctamente al discipulado. Pasemos al capítulo 2. En el capítulo 2 vimos dos temas bien interesantes. El primero está en el versículo 1 al 11. Ahí nos encontramos con que Jesús convierte el agua en vino, el primer milagro que se señala en el Evangelio. El aprendizaje clave acá que podemos aplicar al discipulado es el valor superior que tiene el Señor en nuestras vidas por encima de todo lo demás. Jesús trae un vino nuevo a nuestras vidas, uno de calidad muy superior. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos trae lo mejor. Él es, en cierta forma, nuestro vino nuevo. Vemos aquí también la intervención de Jesús en unas bodas. Podemos aprender allí que es de gran beneficio que el Señor bendiga los matrimonios. Otro aspecto importante es el hecho de que Jesús llenó unas vasijas que estaban vacías. Cuando Cristo llega a una vida, la llena, la colma. Es interesante que en la narración se nos dice que fueron llenadas esas vasijas hasta arriba, hasta rebosar. Entonces, cuando el Señor llega a nuestras vidas, las llena totalmente. Así que nosotros debemos darle al Señor las gracias por llenar nuestras vidas. El discipulado es un proceso donde nos llenamos principalmente de Cristo, de su palabra, de su amor, de su gracia, para que entonces, equipados y fortalecidos en ese amor y en esa gracia, nosotros podamos ayudar a otro a hacer lo mismo. La segunda parte del capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 12 al 35, ahí hablamos de tres aspectos, de los cuales también podemos extraer enseñanza para aplicarla a la vida del discipulado. Hablamos allí de que Jesús tomó un tiempo para visitar el lugar de Capernaum, luego purifica el templo y luego hace un discernimiento de los hombres que vieron sus acciones. El aprendizaje clave acá, en esta porción del Evangelio de Juan. 1. Jesús estuvo entre los hombres. Vaya manera de que Juan definitivamente consolida la idea de que ciertamente el Señor se compenetró con las personas de su tiempo. Estuvo en unas bodas, luego lo vemos acá un tiempo en Capernaum visitando la familia, compartiendo con sus discípulos, que pasaron allí no muchos días, pero eso implica que tuvieron unos días. Luego lo vemos dirigirse al templo, se involucra en su proceso y purifica este templo. Y luego lo vemos discerniendo las intenciones de los hombres. Entonces aquí la enseñanza clave es que tenemos a un Jesús que vino a estar entre nosotros, a un Jesús que vino a purificar las vidas, pero cuidado, un Jesús que conoce las intenciones de los corazones de los hombres. En el discipulado, nosotros tenemos que compenetrarnos en la vida de las personas, ir hacia las personas, buscar a las personas y enseñarles de Cristo y hablarles del Señor. Así como Cristo se involucró en la vida de aquellos a quien guió a la salvación, a quien ministró y en cierta forma a quien sirvió, nosotros debemos seguir ese ejemplo. En segundo lugar, aprendemos con este texto que ya estudiamos, la realidad de que Jesús viene a purificar nuestras vidas. El discipulado, mis queridos amigos y hermanos, como ya lo hemos tratado, no es solo transmitir enseñanzas o conceptos.
El discipulado debe transmitir vida, la vida del Señor, la vida de la palabra, para que entonces las vidas receptoras de eso puedan ser purificadas, limpiadas, transformadas. La purificación del templo es una ilustración de parte de Jesús de que Él vino a limpiar, Él vino a purificar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas. Pero cuidado, el Señor conoce los corazones. El Señor sabe quiénes les están siguiendo de verdad, quiénes han creído en Él de verdad. Él conoce las intenciones y los corazones de los hombres. Entonces, mis hermanos, con esta estructuración, con esta aplicación de estas enseñanzas del Evangelio de Juan, nosotros podemos tener una rica visión de que el discipulado es mucho más allá que una reunión de enseñanza, va mucho más allá de una reunión donde transmitimos información bíblica. El discipulado debe ser algo dinámico, algo fresco, donde presentamos permanentemente a Jesús y su poder integrador con la vida humana, su poder purificador de la vida humana y su poder para discernir cuando verdaderamente un corazón está entregado al Señor y cuando no lo está. Bueno, hasta acá nuestro tiempo de aprendizaje en el día de hoy. Esperamos que haya sido de su bendición, esperamos que puedan prestarle atención a estas enseñanzas para que usted enriquezca su vida y que Dios le use para enriquecer en Cristo Jesús la vida de otros. Que el Señor les bendiga. Amén.